pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches a nuestra distinguidísima audiencia. Esto es Pulsión de Radio. Estamos en el final de la cuarta temporada y bueno, ya tenemos en pantalla a nuestro distinguidísimo invitado. Muy buenas noches, Pompeyo. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, para nosotros la palabra gusto nos queda como poquita, como cortita realmente. Bueno, ya lo vamos a presentar a Pompeyo, que ha tenido la generosidad de participar de nuestro programa, pero quiero hacer un comentario antes, que fue cómo se originó que él esté hoy en este programa. Cuéntenos, por favor. Puro Santo. azar. Yo iba para el consultorio, que está en Talcahuano, entre Corrientes y Lavalle, y vi una figura imponente en una esquina, Uruguay y Corrientes, Pompeyo Audibert. Le manifesté enseguida mi admiración, dado que yo lo había visto en Habitación Macbeth y en el Farmer también, y ahí apareció la idea del programa y rápidamente me brindó su número de WhatsApp para que estemos en contacto. O sea, una cuestión absolutamente fluida, generosa, empática de parte de Pompeyo, así que se lo agradezco y quería decir, porque vos me preguntabas cómo fue que hiciste el contacto. Así, azarosamente, en Corrientes y Uruguay. Estamos aquí con Gabriel Nicola también, Pompeyo, que bueno... Sí, que tenemos el gusto de conocernos, de conocerlo, obviamente de admirarlo, de seguir muy de cerca su trabajo, y era, ellos no lo sabían, pero era mi carta para cerrar el año, y cuando vi en la producción, digo, ¿cómo está Pompeyo? Digo, pero ¿quién? Digo, me ganaron de mano. ¿Quién me primerió? Sí, pero bueno, la verdad que una alegría tenerte, Pompeyo. Gracias, muchas gracias. Bueno, y mirá, nosotros vamos a... Hago una muy pequeñita presentación porque es nuestro último programa, ¿sabes? De nuestro último programa de esta temporada. Y vamos a tener ahora la hora de entrevista con Pompeyo. Y bueno, un tema que realmente es de... Por lo menos yo estoy de lo más interesado en escucharlo, ¿no? Porque es de mucho interés también, por lo menos para el campo del psicoanálisis, la fuerza ausente, el teatro como metafísica aplicada. Y seguramente vamos a hablar de Habitación Macbeth. Y bueno, vamos a tener... después de esta hora de entrevistas, tiempo para hacer un poco la reseña del año teatral, sí. A través de Gabriel Nicola. Y para cerrar el programa vamos a ir a Mar del Plata al encuentro de Francisco Casadei en la librería El Gran Pez. Pompeyo, si te parece bien, vamos a escuchar uno de los temas musicales que fueron de tu sugerencia, y enseguida estamos empezando la hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, voy a hacer una breve presentación tuya, Pompeyo. Cuando le pregunté a Pompeyo cómo quería que lo presente,
Me mandó un haiku, dijo, un actor. Nada más, un actor. Y yo digo, bueno, está bien, ¿no? Es casi como una espada que se desenvaina y corta, un actor. Voy a decir algo más, ¿no? Es un actor, director teatral, dramaturgo y docente, con una destacada y dilatada trayectoria en teatro, cine y televisión. Desde 1990 dirige el Teatro Estudio El Cuervo, sobre el cual luego le voy a hacer una pregunta, dando clases de actuación. Yo tuve el gusto de verlo en El Farmer, de Andrés Rivera, de La Serna, y en Habitación Macbeth, hace un año más o menos. Pero veo que en su dilatada trayectoria como actor, director, ha hecho una cantidad de obras que yo desconocía y subrayé algunas. Pompeyo, viste como dice Mario Benedetti, el subrayado de un texto habla de la biografía del lector. Entonces yo subrayé algunas que me llamaban la atención. Edipo en Ezeiza. Armando Lodicépolo. Sí, esa la vi. Creo que en el viejo Teatro del Pueblo, si no me equivoco. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí. Peperino Pomoro Superstar, cosa que me llamó la atención. El Farmer, Varieté del Cuervo, ¿sí? Y también un dato que está en Wikipedia, pero quiero que vos me lo confirmes o no, que me impactó mucho. Invitado especial al primer episodio de Cha 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 en 1997, ¿es verdad? Sí. Bueno, no hay más preguntas, señor juez, ¿no? Pompeyo, contanos un poco, antes de empezar la entrevista, la elección de este tema de Jethro Tull, que es una de mis bandas favoritas. Es un grupo que yo conocí en los 70, cuando en un cumpleaños mío, yo cumpliría, no sé, 15 años, era muy, muy, muy joven. Mi prima, que es mayor que yo, me regaló el disco Aqualung de Jethro Tull. Y de inmediato me fascinó. Mi prima era una persona muy inteligente, es una persona muy inteligente, y yo tenía mucha fascinación con todos sus gustos y sus recomendaciones. Y ese disco que me regaló en ese cumpleaños marcó mucho mi vida, porque a partir de ahí empecé a escuchar otro tipo de música y me metí más en un mundo que yo no conocía. Y siempre me gustó mucho Jethro Tull, sobre todo los primeros discos, ¿no? Después ya, se disolvió ese grupo y el flautista Ian Anderson se transformó más en un solista. Pero esa época del rock sinfónico me había gustado mucho y me marcó mucho en mi vida, esa época durísima de la dictadura en la que yo era adolescente, que fue cuando empecé a hacer teatro. Muy cerca de esas fechas, yo tendría 16 años, empecé a hacer teatro con Alejandra Boero, siguiendo a unos amigos que fueron a estudiar con ella para no quedar en banda. Me metí yo también a estudiar teatro a ver de qué se trataba eso, muy distraídamente, y ahí descubrí que el teatro era una zona que activaba en mí como una identidad que yo no la tenía tan reconocida, y fue una fascinación. Mis amigos dejaron al tiempo y yo quedé toda la vida en el teatro. Y el teatro te descubrió a vos también, seguramente. Seguramente sí. Ahora, Pompeyo, entre otras de las cosas que yo vi que quizás está menos difundida para la gente que no está tan cerca de tu trabajo, es que vos publicaste un libro, ¿sí? Cuyo título es El piedrazo en el espejo, Teatro de la fuerza ausente, ¿sí? Y que en la tapa tiene una xilografía. Y quiero saber si esa xilografía tiene que ver con alguien de tu familia, de tus antepasados o no. Sí, es un grabado de mi abuelo. Mi abuelo era grabador, un grabador muy conocido, muy importante dentro del ambiente de la plástica argentina. Mi padre también, un grabador y pintor, también con mucha trayectoria. Y ese grabado, los grabados de mi abuelo, las xilografías sobre todo, siempre me impactaron mucho. Yo de pibe los veía colgados en mi casa, estaba lleno de cuadros de mi abuelo, y crecí viendo esos cuadros, que son tan misteriosos,
que tienen tanto que ver con el teatro también, el grabado, en el sentido de que el teatro y el grabado son artes populares, son artes donde no hay un original, sino que todas las copias son los originales, es un arte metafísico, el grabado lo es, al igual que el teatro, en el sentido también de los misterios que desata el blanco y el negro, ¿no? Las formas esas de iluminar, de hacer nacer una imagen desde la luz, con un fondo de oscuridad. Así que siempre me sentí muy familiarizado con esos grabados, con esas imágenes que además mi abuelo generaba. Y así fue que cuando publiqué el libro, decidí poner ese grabado en la tapa. También en el libro de Habitación Macbeth puse un grabado de mi abuelo, de la serie de Los Reyes, que es muy bello. Y en el estudio, el logotipo del estudio es ese grabado que está en la tapa del libro El Piedrazo en el Espejo también. Que es me llama mucho la Es muy atención, impactante. Muy impactante, Muy sí, muy impactante. potente. Una nota sobre tu abuelo, que quizás es de interés para el mundo psi, que Pompeyo Audivert, abuelo, ¿no? El mismo nombre, tu abuelo. Sí, me pusieron el nombre de mi abuelo, era una persona muy, eh, muy intensa, y mi padre de algún modo, para homenajearlo y estábamos muy en contacto con él. Me pusieron ese nombre que al principio, en la infancia, no fue muy fácil de llevar, pero después la verdad es que tengo mucho orgullo de llamarme así. Es un nombre que en Barcelona es muy común. Mira, Bueno, Sí. ¿por qué la nota para el mundo psi? Porque Pompeyo Audivert, abuelo, como grabador e ilustrador, fue quien ilustró con las silografías en 1926 el libro El Molino Rojo que escribió el poeta Jacobo Fickman. ajá. Así es. Bueno, Sí, 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 así es. Y en el libro hay un agradecimiento a mi abuelo, porque también no solo lo ilustró, sino que también contribuyó a que se editara junto con otros amigos que tenía Jacobo Fickman en el mundo de la plástica. para aquellos que no saben quién fue Jacobo Fickman, fue un poeta que vivió gran parte de su vida internado en el Hospital Borda, ¿sí? Digamos, es un personaje de la cultura argentina y de las letras muy significativo, y también para nosotros del mundo psi. Bien, y bueno, yo tengo acá en la pantalla el texto que de algún modo, bueno, que nos hiciste llegar, que es una suerte de presentación, ¿no? De Habitación Macbeth también, ¿no? Sí, lo más El lo piedrazo en el espejo. Uh-huh. ¿Mm? Y bueno, hay realmente, supongo que es muy sintéticamente, introduce también el libro, ¿no? Que acaba de comentar Luis. Hay algunas frases muy potentes, ¿no? Por ejemplo, cito un pequeñito párrafo que es: en Macbeth el espíritu del crimen es el espíritu del crimen el que se presenta atizado por una fuerza sobrenatural, Hécate, que lo reclama y despierta, que lo impele sin réplica a encarnar y manifestarse, a tomar el poder. Y recién comentábamos antes de entrar al programa y la plena actualidad que tiene Habitación Macbeth, ¿no? Y ahí el tomar el poder, el piedrazo en el espejo, en fin. ¿Qué nos podés comentar sobre eso, Pompeyo? Sí, ante todo quiero decir que el trabajo que yo vengo haciendo desde hace muchos años tiene que ver con una suerte de descubrimiento que pude realizar en el laboratorio teatral, que es el Teatro Estudio El Cuervo, donde yo doy clases e investigo en un lenguaje que se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo y que yo llamé el piedrazo en el espejo. Que básicamente tiene que ver esta investigación con haber generado un procedimiento teatral
que se manifiesta en improvisaciones, pero que son consignas formales que rigen los comportamientos de los cuerpos y del cuadro escénico y sus despliegues, que generan un tipo de escena previa al texto, digamos, que es muy potente, muy reveladora de los asuntos de base de la operación teatral. Quiero decir, hemos descubierto en el laboratorio una máquina teatral, un procedimiento escénico que tiene en la composición y sus despliegues sus condiciones de forma centrales y que desata una suerte de zona metafísica, poética de la identidad en ese exilio que es la escena y que es muy, muy, muy reveladora de los asuntos de base de la teatralidad. Quiero decir, esas máquinas teatrales son de algún modo la teatralidad en pelotas, fuera de la función a la que después se puede llevar la teatralidad, que tiene que ver con llevar adelante alguna dramaturgia de escritorio. O sea, es la teatralidad sin tener que cargar con la cruz o con la luz de un texto. La teatralidad en sus propios asuntos de base, que son de naturaleza profundamente poética y metafísica. Esas máquinas teatrales que practicamos en el estudio Teatro El Cuervo, a través de un lenguaje que se ha ido perfeccionando en una técnica vinculada a la composición y a los procedimientos discontinuos de ir sucediendo la composición, es de por sí, para mí, el asunto central. Yo después, una vez descubierto esta fenomenología tan curiosa, tan potente, empecé a llevarla a la práctica en mis propias producciones históricas. Es así que hice Muñeca, de Discépolo, La farsa de los ausentes, de Roberto Art, Trastorno, de Florencio Sánchez, versiones de obras de ellos, y luego Habitación Macbeth, ¿no?, de Shakespeare. O sea, yo en esas obras que vengo haciendo ya hace muchos años, lo que hago es cruzar o mestizar esa fenomenología teatral que he descubierto en las clases y en el laboratorio, con esas dramaturgias míticas, por un lado del teatro rioplatense, en relación a estas tres obras que mencioné antes, y por el otro lado, ahora que estoy haciendo Habitación Macbeth, con el Teatro Universal. Son obras muy potentes que tienen asuntos parientes de la máquina teatral, por supuesto, en el sentido de que sondean identidad y pertenencia a una escala extracotidiana, y mesticé esos textos con esa máquina. De algún modo vengo haciendo siempre la misma obra, que es la máquina teatral, disfrazada a veces de Discépolo, a veces de Roberto Art, a veces de Florencio Sánchez, y en este caso de Shakespeare. Por detrás de las obras esas, por dentro de ellas, está esta máquina teatral, esos procedimientos y sus señales al respecto de la identidad metafísica de la presencia histórica, que me parece que es el asunto de base de cualquier teatralidad, a lo que se debe el teatro como ritual sagrado. Para hacer esas señales, para hacer una referencia al respecto de nuestra condición de seres de naturaleza poética y metafísica, exiliados en este paisaje unidimensional del frente histórico, es bueno mestizar la máquina teatral con alguna dramaturgia que parezca ser convencional, pero que de inmediato, en su forma de llevarse adelante, comience a revelar sus misterios también, porque está siendo situada en un procedimiento que arde esos asuntos. Entonces me parece que se trata de eso lo que estoy haciendo. Hablar del poder y de estas cuestiones que narra la circunstancia shakespeariana está bien. Uno podría decir que es muy importante en lo que cuenta Shakespeare todo lo que señala al respecto del poder, de sus compulsiones. Pero también me parece que hay una dimensión sobrenatural
con la que Shakespeare revela los asuntos misteriosos del poder, que eleva la jugada a otra escala, no solamente a una escala política, histórica, sino también a un nivel distinto, que es al que se debe lo teatral, vinculado a la sospecha al respecto de que estamos siendo digitados por fuerzas sobrenaturales que nos impelen al crimen, como digo ahí en el texto del programa, por fuerzas sobrenaturales que tuercen nuestro destino, que nos abducen, nos parasitan y nos llevan a este teatro del mundo en el que estamos hoy, al borde de una guerra nuclear, al borde de la autodestrucción, preguntándonos con qué tiene que ver este destino, siendo que nuestra naturaleza no se percibe criminal en términos individuales. Y sin embargo estamos yendo a una escena desastrosa, una escena criminal del hombre. Y ahí me parece que es la maravilla de Shakespeare, ¿no? En este caso, porque él logra hablar de estas circunstancias aparentemente históricas y revelarlas como subsidiarias de un plano de influencia sobrenatural que asedia en el hombre desde hace milenios, que está en nosotros y que nos mueve a repetirnos siempre en esta compulsión destructiva y epiléptica del poder, ¿no? Entonces me parece que se trata, por un lado, del asunto fenomenológico de la teatralidad en sí misma y de todas las señales al respecto de la identidad de la estructura poética que somos, ¿no? Al respecto de quiénes somos realmente más allá del nombre propio, más allá de este parásito del yo en el que estamos anclados, ¿no? El teatro como una liberación de esa parasitosis yoica y ficcional del frente histórico, como una zona donde uno va a poder arder su presencia a una escala extracotidiana. Y por otro lado, una estrategia de esa máquina teatral sagrada que permite conectar toda esa señal a asuntos de acá, asuntos profanos. Y en ese sentido son los textos. En ese sentido me parece que hay que elegir textualidades potentes, misteriosas también, pero que hablen de los asuntos en los que estamos envueltos, ¿no? Que hablen del poder, que hablen de estos temas eternos. Pero me parece que lo central no es justamente la habladuría superficial de la obra al respecto del poder, sino las señales que hace al hacerlo al respecto de de la encrucijada en la que se encuentra nuestra identidad histórica. Y toda la remitencia que tiene la teatralidad a esa zona de la que hemos sido exiliados, ¿no? A esa zona metafísica de la estructura identitaria. Eso me parece. Sí, sabes que me parecía muy interesante y sorprendente también cómo describías el encuentro con el método, ¿no? Como un descubrimiento, pero que al mismo tiempo parece que es el encuentro con algo que después parece haber tomado vida propia, ¿no? Vos decís, bueno, más allá de los autores, ¿no? Por los que vos vas transitando, hay algo ahí que se puede entrever como trasfondo, ¿no? Que es el método, ¿no? El método, pero también en esto enigmático, ¿no? De encontrarse con algo que tiene su propia fuerza, ¿no? ¿Puede ser? Exacto. ¿Sí? Sí, que tiene su... este método tiene sus propios acontecimientos o funcionamientos, desata a partir de ciertas consignas formales
que se sintetizan en estas máquinas que llamamos a las escenas, máquinas teatrales, desatan escenas autónomas de este método y de estos principios que quedan como muy de manifiesto a través suyo, que son muy curiosas, ¿no? Las máquinas teatrales que estamos haciendo en el estudio de hace varios años, y justo ahora vengo de una muestra, recién acaba de terminar la muestra donde mostramos una máquina colectiva, ¿no? Son máquinas de distintos números de cuerpos, en este caso una máquina de 20 actores, pero las hay de un cuerpo, de 2, de 3, de 5, y las escenas que surgen a partir de estos procedimientos de forma son sumamente atractivas, misteriosas, autónomas y orgánicas, y a la vez no se montan en un arreglo previo vinculado a las temáticas, no tienen que ver con poner de manifiesto alguna temática del mundo, por el contrario, esquivan esa cita tan propia del teatro espejo y se erigen como máquinas que son piedrazos en el espejo. De repente parece la escena tratar de algo, pero de inmediato eso se rompe y se transforma en otra cosa, revelando la fragilidad de la operación del naturalismo, llamémosle así, del reflejo, y la relación profunda que el teatro tiene que entablar con esa zona de otredad, con esa zona misteriosa que está detrás del espejo y a la que solo se accede en la medida en que a través de ciertos procedimientos uno puede romper ese espejo, ¿no? Estas escenas maquínicas de las que vos estabas muy bien recién hablando como el procedimiento, son de por sí una teatralidad muy aguda, muy potente, muy intensa, y uno podría estar haciendo esas escenas siempre, toda la vida, sin necesidad de recubrirlas con alguna textualidad. Lo que pasa es que me parece que son escenas de laboratorio, y que más allá de que uno las puede mostrar como una obra, porque por otro lado de algún modo tienen la magnitud de una obra, me parece que son también la expresión de un bicho que hemos encontrado en el laboratorio una vez que fuimos despejando todas las otras capas con las que el teatro recubre su estructura y llegamos a él, ¿no? El bicho como un bicho que se alimenta de escenas, ¿no? Pompeyo. Exactamente. Exactamente. Yo he tenido ¿Qué pasó? Dale, podés hacer, porque tenemos que ir a un tema, tenemos que ir a una pausa musical, pero bueno, solamente ¿sí? La pregunta sí, y la responde después. Claro. Yo he tenido el gusto de ver esa manera de acercarse a esa teatralidad, y a mí me gustaría que nos cuentes el modo casi sensitivo que tenés, o de director, y sobre todo el lugar de la música en vos, y de la música o de la musicalidad en cómo va transitando esas escenas, digo, ese devenir, para ser más ajustado a lo mejor a esas máquinas, en el despliegue de esas máquinas, la operatoria tuya, si es que la hay, en cómo, si la idea es que no cristalice en una imagen, si la idea es abrir, es una experiencia, bien, una experiencia. Bien. Bueno, y vamos a un tema, a una pausa musical, y a la vuelta estamos con esta pregunta de Gabriel, de actor a actor. Bueno. Dale, ¿cómo no? Bueno, estamos de nuevo en el aire. Sí, ahí sí. En el corte, digamos, yo comentaba una experiencia de un momento hace varios años, en donde acerqué la mirada a un proceso que en el Cuervo estaban llevando adelante unos amigos, que Pompeyo los estaba mirando,
yo me acerqué a mirar ese trabajo sobre un texto de Coppi, el homosexual, o la imposibilidad de expresarse, si no lo digo mal. Y yo recuerdo que mientras trabajábamos, vos estabas abajo, Pompeyo, tocando el piano, y que hubo algo de una musicalidad que, que, que te hizo intervenir o decir, acá ahí puede haber algo. No, lo digo desde ese lugar, como si tuvieses un oído musical que no tiene que ver con estar presente viendo esa escena, pero poder, no sé si acerco la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, hay algo, es cierto, tengo una familiaridad con lo teatral desde lo musical. Siempre siento que en el teatro, de algún modo, el- la palabra debe ser de algún modo un canto encubierto, que debe haber un canto soterrado en los decires. Por eso me gusta tanto Citarrosa, cuando recita, sobre todo, cuando recita Guitarra Negra. Yo siento que hay como música allí, y que en la teatralidad elijo siempre actores o actrices que tienen cantos encriptados en su forma de decir. Me gustan las voces, me gustan los tonos. Y, y últimamente en las improvisaciones yo estoy con el piano dentro de la escena y hago algunas intervenciones de una cuestión muy intuitiva, pero me siento como que la música impele a este tipo de escenas, ah, y genera esos paisajes sonoros donde la escena flota. Por eso también trabajo con Claudio Peña, que es un músico extraordinario, un músico contemporáneo, que me acompaña siempre en vivo en las obras en las que yo estoy, que graba las músicas y que después con su cello toca en vivo sobre sus propias grabaciones. Tengo grabaciones de él con las que doy clases. Siempre estoy, de algún modo, alentando el trabajo desde una perspectiva, desde un asunto de música, musical. Así que sí, es algo que está todo el tiempo dando vueltas en las escenas nuestras, y nuestras escenas flotan en esas músicas. Pompeyo, te voy a hacer una pregunta de otro orden, de pura curiosidad de mi parte, que es, ¿por qué el nombre del estudio teatro, El Cuervo? ¿Por qué el Por una nombre El poesía Cuervo? de Poe que le gustaba mucho a mi madre, que se llamaba El Cuervo. Eh, y básicamente porque cuando investigué sobre esa poesía, hay un texto que escribe Poe donde cuenta cómo fue que construyó esa poesía. Sí, es Y él maravilloso dice, ese texto. ese texto es Sí. muy bello, Mm, y yo sentí mucha familiaridad con mm, esa forma en que él construye ese texto, porque es de afuera hacia adentro. Él dice que él, o desde el final hacia el principio, no sé cómo hablar de eso, él dice que quería crear una sensación en mm, el oyente, ¿no? Quería crear una emoción dramática, ¿no? Medio misteriosa y honda y trágica. Y que entonces fue llegando a eso empezó a buscar un ritmo, y ese ritmo lo fue mm. conduciendo a ciertas imágenes. Y bueno, la cuestión es que toda la descripción que hace él de la construcción del poema es claramente como para mí debe ser construida una obra de arte. Primero que nada, a partir de la búsqueda de ciertos efectos dramáticos, y luego empezar a buscar los elementos que pueden ir dando con eso, tal vez siguiendo una melodía, un ritmo, un tarareo. Aparecen algunas palabras. Citarrosa también habla de que él construye así sus composiciones. Él dice que primero es un tarareo, después hay algunas palabras que vienen ahí, otras que se van presentando, otras que las acompañan, que uno se las va agregando, y se va constituyendo finalmente el cuerpo de esa obra. Entonces me pareció que, sumado a que era la poesía favorita de mi madre, correspondía ponerle al estudio un nombre, siendo que teníamos que ponérselo porque nos estaban pidiendo del Instituto del Teatro, para darnos un subsidio, que le pongamos un nombre al teatro. Así que decidimos ponerle así rápidamente ese nombre, y ahí quedó. Estuve leyendo por ahí que quizás ya el año próximo entrante
vos vas a estar con Habitación Macbeth en algunos países de Europa, ¿es así? No creo. Era una idea, pero la verdad es que Ajá. ahora no me da ninguna gana de ir a Europa, Mm, porque tengo miedo de lo que pueda pasar. Ujú. Siento que Europa es una zona, eh, básicamente es un continente degenerado y en peligro, eh, que están teniendo esta situación catastrófica en la que está entrando Europa de la mano de Inglaterra y de mm, Francia, y de Estados Unidos, al borde de una guerra nuclear. No quiero ir ahí y que tiren, y estar cuando tienen la bomba. Ujú. Siento que todo ese paisaje europeo me da terror, me da muchísimo miedo. No sé, salvo que todo se aplaque y se normalice, pero ahora no iría ni en pedo a Europa. Está bien. mm. Otra pregunta con respecto a esto que un poco ya la respondiste. Eh, ¿Te han cursado alguna invitación por Habitación Macbeth a ese teatro que hay en Londres, que es la reconstrucción del teatro isabelino de la época de Shakespeare, donde se representan múltiples obras con diferentes versiones sobre Shakespeare? No, El no me globo. invitaron. No me invitaron. Mm. Me da un poco de fiaca tener que ir. Supongo que por ahí me inviten, puedes pasar en algún momento, Ujú. en la medida en que toda esta situación se pueda como tranquilizar. ¿Sabes lo que siento que no? Que siento que que el mundo va a entrar en una zona catastrófica. Ujú. Pensar en Europa ahora para Sí. mí es pensar en una hecatombe nuclear. Es toda una Mm, cosa horrible lo que está pasando y no entiendo cómo las sociedades europeas, sobre todo, no están en la calle manifestándose en mm, contra de esa perspectiva que les están abriendo unos gobernantes pedorros que mm, están llevando a Europa al borde de un precipicio nuclear y las sociedades totalmente anestesiadas como si no mm, pasara nada, sin entender por qué están entrando en esa debacle, se dejan mm, conducir al matadero. Ujú. Hay algo de mm, todo eso que me resulta espantoso y me produce mucha irritación también, en el sentido de decir, no te puedo creer que estas sociedades no estén en la mm, calle diciendo basta a esta escalada que no tiene nada que ver con nuestra realidad y que ni siquiera deben entender ellos por qué se está produciendo, mm, porque no es claro para el mismo europeo por qué está por tirarles una bomba nuclear cuando no mm, tienen que ver con su realidad cotidiana las circunstancias de la guerra de Ucrania. No lo puedo creer. Estoy muy sorprendido mm, y un poco angustiado por todos estos asuntos. Por lo tanto, ya la perspectiva de mi obra en Europa Ujú. es algo que ni lo pienso. En una época sí mm, sentía que tenía mucho sentido hacer ese mm. movimiento. Hasta hace poco, pero últimamente ya en estas condiciones no, me parece que no. Prefiero moverme por acá, ¿viste? Hasta que eso se aclare. Sí. Si se aclara, Sí, sí, es porque tremendo. hay algo que parece que la humanidad no escarmienta, ¿no? Vos, No, sí, no se, no se puede creer. mm, No, sí, no sí, sé, no entiendo por qué la sociedad europea no salen a manifestarse, mm, a decir que paren con la guerra, ¿por qué no lo someten a una votación si los mm, europeos quieren entrar en un conflicto nuclear o no? Las sociedades europeas, no las élites que controlan los medios y todos los mm, resortes de la política y de las decisiones. ¿Por qué no se mm, plebiscita si los europeos quieren tirarse bombas nucleares con los rusos? mm, No son tan democráticas las sociedades europeas que se la dan de democráticas en relación a la sociedad rusa y sin mm. embargo no se plebiscita si se van a pegar un tiro. Es Sí, rarísimo. sí, 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 se van a pegar un tiro más que en el propio pie, ¿no? Porque digamos que en realidad sí, pero vos sabés que ahí estaba buscando el texto de Edgar Allan Poe, ¿no? Volviendo al cauce de la entrevista, ¿no? La filosofía de la composición, ¿no? Que, que bueno, que ahí también Poe justamente lo que desarrolla
magistralmente es lo que tiene que ver de parte de él, ¿no? Con el encuentro de un método, ¿no? Pero del método también, de algún modo emparentado con esto que vos recién traías, ¿no? Como esa suerte de bicho que en la poesía se alimenta bueno, de textos, en el teatro se alimenta de escenas, ¿no? Las produce y se alimenta, ¿no? Al mismo tiempo. Tal cual. Sí, Mm, causa y efecto son una misma cosa en la máquina teatral que practicamos mm, nosotros. No, el sistema causal, el sistema mm, técnico formal que va produciendo y pariendo esa escena, se alimenta de los efectos dramáticos y metatemáticos, poéticos de esas escenas para su propia intensificación. Entonces uno ya no sabe del todo dónde está, porque no está en ningún lado. El efecto no es el asunto central, sino que es la forma de producción. Pero la forma de producción sin esos efectos no se intensificaría. Entonces hay algo de ese pulso sacro-profano, de esa zona medio mm, dialéctica de causas y de efectos que va produciendo ese escándalo maravilloso que es la escena, en esa autonomía existencial de la que hablábamos recién, esa zona embichada, porque los mm, actores se vuelven como unos bichos. Los actores no son personajes, son de algún modo unos organismos teatrales que no necesitan ningún pasaporte vinculado a las identidades históricas para existir allí en esa escena. Son simplemente, eh, es como una fenomenología. mm, Entonces estamos a salvo de los mm, temas, estamos a salvo de los personajes, de la identidad. Es una mm. zona desparasitada Bueno, en vos términos de la hablas identidad. de cuerpos y el cuerpo que se deja habitar, ¿no? El cuerpo habitación. Exacto. El cuerpo, por eso le puse Habitación Macbeth, porque es un Mm, cuerpo, el mío en este caso, sí. De un varios cuerpo habitado. ambientes es ese cuerpo, ¿no? Porque, digo, habitado al mismo tiempo hay escenas de Habitación Macbeth que Por, son realmente impresionantes. No sé, ya te lo deben haber dicho Sí, sí, innumerables veces, sí, pero bueno, sí. Es un cuerpo teatro, es un sí. un cuerpo inquilinato, un cuerpo habitación, cuerpo habitado por toda esa obra de Shakespeare. Es también un asunto fenomenológico Mm, del lo teatral, lo que se pone de manifiesto en la obra. La gente ve Macbeth, eso es indudable, está muy a mm, salvo la circunstancia macbetiana, es el asunto, es como el caballo de Troya, uno ve Macbeth, no hay duda, pero también asiste a una fenomenología teatral que está entremezclada con Macbeth, pero que tiene también su propia enunciación. La idea del cuerpo habitado de por sí, más allá de que la circunstancia macbetiana tenga esa lectura más inmediata, aparece la lectura al respecto de las múltiples facetas de la identidad, aparece la lectura al respecto de la otredad de nuestra condición también de seres que reencarnan, todas las metáforas que el teatro de algún modo erige en relación a a la propia identidad de estructura que somos, ¿no? Lo que podemos ser más allá de nosotros, de este yo que ha ocupado la estructura y que la parasita y que la aliena y que la paraliza. Somos en el frente histórico, en este campo ficcional alienado en el que nos desenvolvemos, en este mundo que va a la tragedia, los seres estamos de algún modo atrapados en unas identidades también ficcionales construidas por este frente histórico que nos parasita también y que erige en nosotros sus propias versiones redundantes y epilépticas, y finalmente entonces estamos clausurados. El teatro habilita esa zona de estructura que ha sido paralizada y la pone de manifiesto. Yo creo que en Habitación Macbeth lo que queda de manifiesto es eso, es la identidad más allá
de esa clausura y el espectador siente una identificación y una empatía con la forma de producción de esa obra, que es lo que hablábamos recién, forma de producción, al igual que con el efecto temático que la obra transporta y que la obra de algún modo erige. Entonces me parece que se trata también de esa doble condición, el fenómeno de la forma de producción y de la obra, ¿no? Las dos cuestiones trabajan juntas, pero como decía recién, es un caballo de Troya. Por dentro de él están las larvas de lo teatral haciendo sus propios señalamientos, que son parientes, por supuesto, de la obra de Shakespeare, pero que son propios de la teatralidad como asunto en sí mismo, como asunto sagrado. Y también el Río de la Plata, ¿no? Porque vos hablabas ahí de ese cruce, ¿no? Hay algo ¿sí? de nuestra identidad de lenguaje Mm, rioplatense que yo siempre sostengo, que está en mí, que está viva indudablemente, y que tiene que ver con el grotesco, con el circo criollo, con el sainete, con ese cine argentino de los años 40, ¿no? Hay unas formas teatrales que nos pertenecen, lenguajes muy potentes en los que son nuestros antecedentes y nuestro acervo cultural de lenguaje, más allá de de los lenguajes que después han venido a copar la parada. Me refiero al naturalismo stanislavskiano en su versión soviética o en su versión americana, pero que yo siempre me sentí más perteneciente a esos lenguajes originarios del Río de la Plata, ¿no? Al circo criollo, al sainete y al grotesco en orden de aparición. Y siento que ellos están ahí dando vueltas, esas formas sintetizadas de otra manera, por supuesto, porque eran lenguajes que estaban codificados de una manera muy particular y que ahora es imposible replicar esas codificaciones, no tendría sentido, pero sí que esos elementos juegan su papel caridoscópicamente en el teatro que yo hago, por lo menos, ¿no? Y que creo que está muy presente también en otras teatralidades contemporáneas. sí, yo me acuerdo de esa obra que recién comentaba en el antiguo Teatro del Pueblo, en donde, bueno, hay algo en relación a la migración, ¿no? Un barco que se construía en escena con, no sé cuántos, si había 50 actores en escena. Sí, era muy lindo. Para mí fue Armando una Lo marca. Discépolo. Armando Discépolo, sí. Sí, sí, sí. Armando Lo Lodi Discépolo. Cepolo. Armando Lo Discépolo. Sí, nunca me pude acordar después el título, así que te agradezco, pero era una maravilla visual, ¿no? De cuerpos, armando y desarmando, ¿no? Sí. Tal cual. Sí, era un ejercicio muy Mm, interesante que hicimos con un grupo en donde, de algún modo, con toda la obra de Discépolo, construimos una zona discepoliana, una obra con los fragmentos de la obra de Discépolo. También una visión calidoscópica de ese universo de lenguaje de Discépolo, de Armando de Discépolo, que también era de Enrique Santos, porque ellos escribieron juntos varias obras al principio, y nosotros hablábamos un poco también eh, de esa situación de ellos dos escribiendo, porque en un momento se separaron y ahí la obra de Armando decayó un poco, y entonces siempre hay una sospecha de que la escritura que tenían juntos era más potente, ¿no? Porque estaba influenciada también por la pluma de Enrique. Bueno, la cuestión es que esa obra fue muy bella y pudimos hacer una otra cosa con Discépolo, pero usando todos sus fragmentos de todas sus obras. Era muy bello eso. Era medio pirandeliano también, como sí. los personajes en busca del Mm, autor, ¿no? Había algo de esa metáfora, de los Un- personajes mm, reclamándole a Discépolo una claro. existencia, una organización dramatúrgica que los pueda estabilizar nuevamente en algún campo de realidad, y él de algún modo planteándoles que eso era imposible, que la obra se había roto, que estaba todo fragmentado y que ahora estaban en esa zona teatral, en esa especie de zona astral,
en donde estaban todos juntos rumiando ahí su frustración por no poder tener de nuevo una plenitud, ¿no? Era muy linda la obra. Yo pensaba en el lugar del teatro, cómo me presentás actor. Y la verdad que si hay alguien que tiene en su trazo, en su historia, que da cuenta de todas esas letras, es Pompeyo, sos vos en tus creaciones, y ese lugar de invitación o de provocación del teatro, pensaba en que en el público también lográs como un piñazo o un piedrazo, para tomar tu palabra, porque el efecto es en los cuerpos, cómo se movilizan, y eso la verdad que se agradece profundamente. Pompeyo, más allá de estas declaraciones de amor que te damos cada uno de nosotros y todos, estamos ya llegando al final de la hora de entrevista y queremos saber si querés decir algo más allá de lo que te preguntamos, lo que sea, lo que te parezca significativo, importante, que quizás no te preguntamos o lo que sea. No, creo que hemos podido recorrer las cuestiones, los tópicos centrales del trabajo que yo hago. Básicamente, siento que lo que debemos hacer hoy en día, sobre todo en un momento tan crítico de lo humano, es poder relativizar nuestra identidad, poder poner en suspenso todos estos conceptos con los que constituimos nuestra identidad y abrirnos más a una zona poética de ella, ¿no? A una zona más estructural, más metafísica. Creo que el teatro es el ámbito ideal para esa suspensión, para esa relativización de la presencia histórica, para esa relativización de ese campo ficcional alienado en el que estamos, el lugar donde vamos a respirar un aire de otredad, donde vamos a dilatar el tiempo, la presencia, el espacio, donde todo eso se constituye en una zona multifacética, polivalente, ¿no? Entonces me parece que los lenguajes hoy en día deben ser revisados. Creo que el piedrazo en el espejo es también en el espejo de esos lenguajes reflejos, que debemos romperlos, no para perderlos, porque los lenguajes pueden seguir valiendo en otras condiciones también, calidoscópicamente, ¿no? Creo que hay fragmentos de unos lenguajes que pueden mezclarse con otros y crear intensidades nuevas, pero básicamente creo que el teatro debe renunciar a esa función de espejo en la que ha sido sometido por las fuerzas históricas que siempre impelen al arte y a las visiones poéticas a volver a casa, ¿no? A volver a esa estabilidad. Yo creo que el teatro, por el contrario, yo siempre sentí que el teatro es casa, que cuando hago teatro vuelvo a casa, ya no a mi casa familiar, donde se forja mi identidad histórica, sino a mi casa metafísica, donde se forja mi identidad poética. Creo que el teatro es donde el espectador también va a volver a casa, a volver a recuperar esa zona de la que ha sido expulsado y que late pidiendo su rescate por detrás de la realidad. Así que eso diría, ir al teatro como una forma de recuperarnos, de volver a casa. Bueno, Pompeyo, te agradecemos enormemente que hoy hayas compartido con nosotros tu tiempo, tus pasiones, ¿no? Y toda tu sabiduría. La verdad que para nosotros es como Navidad esto, ¿no? Como fin de año. O sea, terminamos el programa, el último programa de entrevistas de la mejor manera y gracias a vos por tu generosidad. Gracias a todos, muy amable. Bueno, y hacemos también de Pulsión de Radio una resonancia del piedrazo en el espejo. Sí. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa comercial de la radio y a la vuelta
estamos con más agenda cultural. Buenas noches, Pompeyo. Hasta la próxima. Buenas noches. Chau, hasta luego. Hasta la próxima. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, aquí estamos y quizás en comunicación con Diego Yaiche también. Sí, a ver si lo vemos ahí saliendo al aire. Buenas noches, Diego. ¿Me escuchás, Gabriel? Te escuchamos, sí. No te vemos, pero te escuchamos. Sí, yo tampoco los veo. Entonces ahí te tenemos Sí, no sabemos si estás en pijama, si podés salir No puedo salir en vivo. Sí, podés salir en vivo. Bueno, entonces ahora te vuelve a llamar Javier, el operador, a quien aprovechamos ya que es el último programa de esta cuarta temporada para agradecerle por su profesionalísimo y cálido trabajo de todo este año, Javier. Y bueno, y mientras esperamos la conexión en video con Diego, y Gabriel Nicola, ¿alguna resonancia de esta exquisita entrevista? Sí, de la entrevista y de lo que produce Pompeyo. Véanlo, Habitación Macbeth. Yo sé que está preparando Hamlet, el piedrazo en el espejo. Viene trabajando trabajando en eso. Uh-huh. Está la obra Macbeth y hace todas las criaturas, todos esos bichos. Y lo conmovedor de lo que produce en el cuerpo de quien especta, y cómo asistimos a eso que él llama la producción teatral ahí, que es el acontecimiento teatral de esos cuerpos ahí afectados y que pasa de un personaje a otro. Esos cuerpos en el mismo cuerpo. En el mismo, ¿no? Porque sí. Vos sabés que algo que a mí me produjo la obra, o sea, yo no puedo dejar de evocar la película de Polanski, de Macbeth, ¿no? Donde están todos los personajes. Y dos cosas de la obra, ¿no? Y ahora, hablando con Pompeyo, es como que se me precisan un poco más. Primero, que él hace todos los personajes, pero con esto que él afirma que la voz es el gran vector de los textos, y que viste las voces, él también hace voces, hace gestos, formas de caminar. Digo, qué impresionante, porque hace todos los personajes, pero vos comprás que son diferentes personajes, y él está vestido siempre de la misma manera. Sí, con un gesto, con esa camisa, camisón grande. Y por otro lado, lo que produce Pompeyo, que tiene una gestualidad bestial, muy especial, miedo. Sí. En un momento te produce miedo, y vos sabés que es un tipo solo que está ahí a 20 metros de distancia, porque ahí es impresionante cómo se rescata la esencia de lo que es Macbeth, ¿no? Más allá de Habitación Macbeth, porque Macbeth, y él lo dice en otro lugar, dice, es la transformación de la identidad del personaje principal que se ve transformado por lo que Pompeyo llama unas fuerzas sobrenaturales que lo dan vuelta como un guante. En síntesis, Macbeth era un tipo absolutamente gris, un cualunque, y que empieza a tener una sed del poder, una avidez del poder, y se transforma en otro, en un tipo absolutamente voraz y malévolo. Vos ves la transformación de alguien que era un tipo cualquiera. Sí. Ahora está por aparecer un tipo en la pantalla que no es un tipo cualquiera, es nuestro tipo cualquiera. Es nuestro tipo cualquiera. Nuestro tipo a ver, cualquiera. ¿está ya en conexión, Diego? Sí, ahí está. Por fin. Sí. Por fin apareció. Buenas noches, promesa, compañeros. Era más una promesa que una realidad. Bueno, aquí estamos. Muy buenas noches, Diego. Estábamos hablando de apariciones de seres extraños y bueno, justo tenemos el gusto de ver su aparición en pantalla.
Bueno, estuve escuchando la entrevista con Pompeyo, impresionante, muy buena entrevista. Me impactó este descubrimiento de Pompeyo, la máquina teatral, ¿no? Bueno, uno no puede a veces dejar de lado el oído analítico, ¿no? Y pensaba que esta investigación de Pompeyo, ¿no? Se entronca también con la investigación que hizo Víctor Stauck, el frustrado discípulo de Freud, de la máquina de influencia. En la esquizofrenia. ¿No? En la esquizofrenia. Efectivamente, donde obviamente está en juego la cuestión del cuerpo, ¿no? Y también está en juego la cuestión de la estructura, ¿no? La estructura más allá de los textos en los que históricamente nos vamos alienando, ¿no? Entonces, me parecía que era más allá muy de los textos en los que se encarna, ¿no? Exactamente, y que como ubicaba Pompeyo, ese horizonte histórico tiene mucho alienante, ¿no? Entonces me parecía súper interesante, me quedó el bichito como para leer el texto de Pompeyo, ¿no? Y tratar de situar un poco más de qué habla él cuando habla de esta máquina teatral, ¿no? Sí, pero aparte, perdón, Diego, ¿cómo estás? Pero estaría bueno que lo vean, digo, porque son abiertas esas máquinas teatrales en el cuerpo, y estaría bueno que las experimenten. Porque, digo, yo lo recomiendo, tanto a él como a Bartiz, lo recomiendo a analistas, colegas, porque hay algo de ese saber hacer que hacen ahí en esa experiencia que no sé, que es un compendio en acto de cuestiones de lo que no se puede decir. Sí, del psicoanálisis. Ahora que lo mencionás a Bartiz, Gabriel, yo tuve la suerte de tener una experiencia con él, ¿no? Cuando él era muy joven, y yo era mucho más joven que él, en mi primer año en la Facultad de Psicología, Bartiz era el profesor de teatro del taller de teatro de la Facultad de Psicología, claro, en el año 1983, ¿no? Todavía con la facultad intervenida, era carrera en ese momento, por la dictadura militar. Y era la época de los encuentros en el parque, que fueron uno de los focos de resistencia que hubo durante ese año en la ciudad de Buenos Aires, y él montó una obra en el Parque Lezama que tuve la suerte de participar, claro, y efectivamente tiene esto que vos decís, era más que una obra de teatro, era una experiencia de la cual participábamos junto con el público. Una experiencia inmersiva, se podría decir. Absolutamente. En el mismo lugar donde Milei produjo hace poco, hace unos meses atrás, otra experiencia inmersiva. Otra experiencia inmersiva. Pero me parece que es importante, porque ubicar esto de la máquina teatral y el efecto que produce, y que los textos están subordinados a la máquina teatral. Me parece que hay algo de esto que la derecha protagónica en este momento en el mundo ha sabido interpretar muy bien. Sí. Bien. Bueno, y usted tenía ahí algunas cositas preparadas, sí, Nicola. Sí. A ver, ¿qué de esto? Digo, de la agenda cultural, es que es difícil salirse después de verlo y de hablar y de tenerlo a Pompeyo. Es muy difícil hablar. Esta es la segunda parte de la agenda cultural. Claro. Sí, para adelante. Hay un Nosotros espectáculo. también lo admiramos a usted, Gabriel Nicola. Bueno, yo vengo de la misma escuela. Claro, Pompeyo, acá yo tengo, que si da para cerrar, de un libro que se llama Cancha con niebla, de Ricardo Bartiz. Pompeyo,
una enorme obra que hace a una marca del teatro argentino, que es Postales Argentinas, a finales de los 80, que se hace en el Teatro Pairó, con Pompeyo, y también se hace en el estudio de Bartiz, con Pompeyo Audiver, la Gavín y un bandoneonista. Y también indagan, y el final, la despedida, él quiere escribir cartas y no puede, y hay núcleos también Bartiz trabaja con la idea de romper con el texto, con las fuerzas de las rítmicas y de la actuación, y que en todo caso hay que fugarse de esos lugares, que la teatralidad, hay un campo de resonancia que tienen mundos muy poéticos. De hecho, cuando lo dirige a Pompeyo, a Gito, para nombrarlo cercanamente, hay un final que yo, cuando me digan que tengo para cerrar... Aprovecha ahora. Bueno, no. Pero antes quería cerrar con algo que es un personaje... Vos fijate en el reloj. Vos mirá el reloj. Vos mirá el reloj y ahí lo definís. ¿Y cuánto me queda? Bueno, si sigue perdiendo el tiempo, sí, bueno, le vamos a cerrar voy la agenda. A cerrar la agenda cultural con ese texto, pero antes quería mencionar una obra, cosas que están cerrando en esta temporada. Por supuesto, váyanme a ver. Más allá de las cuestiones que han suscitado que haya un tal Sigmund Freud en la obra, Café Central. Seguimos desde marzo y terminamos este sábado 30 y el domingo 1. Son las 2 últimas funciones en el Teatro El Tinglado de Café Central. Así que sean bienvenidos, sábados 20 horas y domingo 1. Y con la otra obra en la cual estuve trabajando, Una puerta, un hombre y otro hombre, también fue seleccionada. Estuvimos trabajando en el festival Primavera Abdea, fuimos seleccionados junto con otras 5 obras, que de esas queda, por ejemplo, este viernes 29, Mongo y el Ángel en el Teatro del Pueblo, se puede ver a las 20 horas, se entra por alternativa teatral, y hay mañana... si entran a APDEA, que es la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica, mañana 11 de la mañana, el 29, hay un Zoom con grandes directores que trabajan y van a pensar una pregunta, que es si es posible la escritura teatral. Porque sí está el director, el actor, el escenógrafo, pero el puestista, la puesta en escena, que es todo un debate con grandes directores. Eso es parte de un festival que está sucediendo en este momento. Después hay una obra que se llama Juan Bairoleto, con Juan Gil Navarro, que la dirige Carlos Di Pascuo y Fernando Martín. Esto va en Dumont 4040. El viernes 6 de diciembre es la última función. Ahí fuimos a ver el David Marrón. David Marrón. Sí. En ese mismo lugar, está Matate Amor, con Erika Rivas, y que dirige Marilu Marini. Y hay otra obra que ahora se me fue, pero que se llama... ¿Así se llama? Sí. Ahora se me fue. Una picardía, pero es una obra que trabaja sobre sonoridades. Está los lunes en Dumont 4040. Bien. ¿Y qué es lo que iba a leer? Bien, ahí? Y para cerrar, hablando de Pompeyo Audiver, de Postales Argentinas, y como él hacía referencia a grandes condensadores o signos que arman a la porteñidad, a lo argentino, entonces nombraba al circo criollo, al sainete. Bien, Héctor, que es el personaje y Pamela, que es la novia, ella se muere, y que es el personaje que interpretaba
en qué Postales obra? Argentinas, En Postales Argentinas. de Sí. Ricardo Bartiz, dice, Héctor, en las didascalias dice, con ella en brazos, dice, qué hermosa estás, Buenos Aires, negra, negra y brillante como un presagio de la muerte. La deja en el piso a Pamela. Aquí estamos, viejo puente de la Noria, como ayer. Descubro ahora, a punto de morir, todo. Adiós, Pamela, mi pequeña muchacha, mi ilusión. No haberme dado cuenta antes que te amaba. Adiós, madre, donde quiera que estés, tu espíritu imbatible. Adiós, Buenos Aires, la reina del Plata, Buenos Aires, mi tierra querida. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Adiós, cosas muertas. Parto hacia ti, anaranjado mar de Buenos Aires. Así terminaba Postales Argentinas. Bellísimo. Y acá cierro y dejo mi columna y agradezco todo este año. Le quedan como media hora todavía. Bueno, la seguimos entonces. No, bueno, pero no, aprovechamos para preguntarle a Diego bueno, ¿qué más escuchaste ahí, Diego, de lo que hablábamos recién? Y bueno, más que lo que hablábamos, lo que escuchábamos de parte de Pompeyo. ¿Te quedó algún comentario en relación a eso? No, me quedaron muchas preguntas, ¿no? Uh-huh. Digamos, que en principio voy a ir al texto. Por ahí preguntarles, ¿este texto quién lo editó? Bueno, la ficha técnica del libro de Pompeyo, ¿no? Uh-huh. No sé si la tienen sí, por ahí. Lo editó una editorial independiente y ese libro, yo me enteré de la existencia de ese libro buceando algunas cosas para la entrevista de hoy. Entonces me metí en la página del estudio Teatro El Cuervo. Ahí me enteré de la existencia de ese libro. La editorial es, si no me equivoco, es una editorial que se llama Literal con doble T, pero no estoy seguro, ¿sí? Ajá. Pero el libro estaba promocionado, ahí me enteré de la existencia, como te decía. El título es El piedrazo en el espejo. Sí, ¿no? un poquito más. Es un poquito más largo, que ya te lo digo. El piedrazo en el espejo, teatro de la fuerza ausente, ¿no? Y lo interesante de ese libro, que yo porque vos buscas Pompeyo Audiver y el primero que te aparece es el abuelo. Claro. Porque es grabador y el xilógrafo, ¿no? Y esto del libro de Jacobo Fishman y demás. Y cuando veo la tapa del libro, era una xilografía, digo, si no lo hizo el abuelo, la pego en el palo, ¿no? Y la pregunta fue precisamente, y él se explayó bastante sobre ese tema. Así que bueno, esto es lo que te podría decir del libro, pero si se quiere saber más de qué editorial, hay que ir a la página donde está. Es el único libro promocionado, ¿sí? Bien. Bueno, habrá que leerlo. Me parece que... Habrá que invitarlo a presentar el libro el año que viene. Claro. Bueno, ¿y qué le quedó en el tintero, Gabriel Nicola? Quedó en el tintero, por ejemplo, los bienes visibles. Esto va en Dumont 4040 el lunes 2 de diciembre, es la última función a las 21:30. Y esto es una ficción sonora. La hemos visto. ¿La hemos vieron? visto? Ah, sí. qué bueno. Sí. Bueno. No, pero siga. No, era hablar justamente, recomendar para que la vean. Sí, es una temática bastante fuerte, ¿no? Porque habla de qué hacemos con el viejo, qué hacemos con el abuelo, claro. ¿no? Es decir, alguien que en la familia empieza a cursar, vamos a decir, la decadencia de la vida, pero hay todo un trasfondo. Sí, sobre el relato de envejecer. Pero no solamente envejecer, sino porque ese señor parece que no se ha portado muy bien como padre, entonces aparecen toda una serie de cuestiones.
y hay una serie de señoritas que de pronto empiezan a cantar, ¿no? Con voces celestiales en determinados momentos. La verdad que y la gente está sentada ahí en diferentes bancos y los actores circulan por todas partes. No hay un escenario. Es otra experiencia inmersiva también. Sí. Ponele. Y después en área 623, Sí. que es Pasco 623, hay algo, esto lo voy a ir a ver mañana, que se llama Krockenbach, no sé si lo pronuncio bien, de Nina Del Loca, con Cecilia Colombo y Vanessa Díaz. Eso es mañana viernes 21 horas. Y bien, eso a mí me gustaría, bueno, trabaja gente amiga ahí. Les puede nombrar. Sí, bueno, ahí la nombré a Cecilia Colombo. Y está ahí en área 623, que es un hermoso lugar ahí en, no sé, Valvanera, Pasco, Sí, Pasco. 623. Y después me quedó algo que es una instalación dramática para una poesía. Esto va en el complejo Ítaca, en Humahuaca 4027, el sábado 30, este próximo sábado, a las 20:30 horas, y es una fusión de poemas, boleros y cumbias dentro de una instalación como si se estuviera en un museo. Esto resuena a... esto es de Sol, de dramaturgia y dirección de Sol Pavés, que es una gran creadora. Son cosas muy interesantes a ver. Bien. Bueno, nosotros nos vamos a ir ahora a una pausa, la última pausa musical de la 4ª temporada. Y Gabriel, te quedás hasta... Claro. Lo vamos a escuchar ahora a Francisco Casadei, pero antes de pasar a nuestro rincón, nuestro último rincón de los libros, quería aprovechar para, agradecerle especialmente a Gabriel Nicola por su participación, por ponerse la camiseta de Pulsión de Radio. Gracias a ustedes, como pude. A veces no se encuentra el talle, pero hay. Bueno, y también... Y felicitarlo también por su labor actoral, porque es un trabajador del teatro realmente y un actor. Sí, uno viene de ese mismo... Y también agradecer lugar. A todos aquellos de la parte cultural que han venido, sobre todo muy generosamente. A Daniela Pérez Klein, ¿no? que también ha traído tantas novedades, que tanta nos gente. Estuvo escuchando recién. Sí, recién vi unos emoticones. Sí. Y toda la gente que vino y que de alguna manera, esto que nos pasa, que escuchamos los relatos de las obras de teatro y podemos preguntar cosas sin haberlas visto. Y no la erramos tanto, ¿no? Como pensaríamos. Así que agradecer. Son muy agradecidos en el mundo, por lo menos teatral. Yo sé que Daniela más también en lo teatral y en la danza, la performance. La invitada que tuvo el otro día. Fue fantástico. Carmen Ballero. Un personaje hermoso. Sí. Yo de alguien cercano a Gabriel y que siempre tiene el gusto de visitarnos, a Mancay Espíndola. Ella es una agradecida y tomó su palabra de agradecimiento a este programa Pulsión de Radio en visibilizar las diferentes producciones teatrales del circuito, sobre todo independiente. Y bueno, la verdad que ahí uno sigue a Pompeyo también. Sí. Es un intento, el programa es un intento de piedrazo que para despertar un poco. Sí, por lo menos en algunos espejos en los que preferimos no mirarnos. También. Bueno, vamos a ir a una última pausa musical. ¿Te quedas, Diego, con nosotros? Sí, para conversar con Francisco. Y vamos al encuentro de Francisco Casadei.
Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, estamos en el aire nuevamente y estamos con Francisco Casadei. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Francisco. Hola, Francisco. ¿Cómo andan? Bien, bien. Aquí estamos llegando al último rincón de la 4ª temporada. Así es, como se completa un ciclo más y obviamente como siempre súper contento de haber participado de esta nueva tanda. Bueno, aprovechamos por supuesto la ocasión para agradecerte a vos especialmente y también, bueno, a Germán Armando, al Corcho Goldberg, que en el último programa, bueno, por un acontecimiento personal no pudo despedirse, pero le mandamos un fuerte abrazo también. Sí, y Francisco, también te queríamos decir algo acá que off the record lo venimos comentando sobre vos. La admiración que tenemos sobre tu capacidad de lectura y de transmisión de lo que lees. Bueno, les agradezco mucho. Realmente es un halago muy que me enternece. Bueno. Un crack, realmente, Francisco. Gracias. Un placer realmente poder compartir con ustedes mis lecturas, también algunas de mis curiosidades e interrogantes y bueno, algo de mi labor librera, ¿no? Que se traduce también en esto que trato de traerles. Bueno, ¿y con qué tenés ganas de despedir la 4ª temporada? Y con breves comentarios sobre distintos temas. Primero no quería dejar de mencionar que acá en Mar del Plata en este mismo momento está aconteciendo una nueva edición del Festival Internacional de Cine, pero en paralelo hace unos días ocurrió otro gran acontecimiento que fue la inauguración de un festival que se llamó Contracampo, que duró 5 días desde el viernes hasta el martes, y que es un festival que organizaron muchas personas del Circuito Nacional del Cine, sobre todo por la insatisfacción que están generando las políticas oficiales, ¿no?, relacionadas con el Inca y también con todo lo que tiene que ver con esta nueva edición del festival. Y realmente no quería dejar de mencionar eso porque se formó un evento muy interesante, muy nutritivo en todo sentido, y la librería ofició también como espacio para varias charlas que acontecieron también en el marco de este festival, y fue realmente muy gratificante ver tanta gente tan involucrada y comprometida, ¿no?, con un aspecto tan fundamental también de nuestra cultura nacional. Fue un festival en el que se proyectaron 32 películas argentinas de distintas tendencias, orígenes, obviamente en términos estéticos también muy variadas, pero que realmente habilitaron un entorno muy distinto, ¿no?, al que está transcurriendo en el festival actualmente. Así que quería hacer mención a eso también para difundir un poco al evento como tal, que entiendo continúa con vida y seguramente irán apareciendo novedades al respecto, ¿no? Y después, por otro lado, traigo así como recomendación de libro final, por lo menos de este ciclo, 2 libros que estuve leyendo en este tiempo reciente. Uno, libros para el veranito, sí, para leer en la playa. Sí, algo para el veranito. En realidad aprovecho y meto justo con la librería acabamos de editar 2 novelas con el sello editorial de la librería. Y una en particular es una novela pensada un poquito más para el verano, para este tiempo de distensión, si es que es posible, que se llama Algo que nadie hizo, de Matías Aldaz, que es un escritor de Entre Ríos. Una novela muy breve, muy sintética, muy potente. Algunos de mis compañeros, que fueron más que nada los que estuvieron involucrados en el proceso de selección y edición, la comparan, obviamente estableciendo miles de comillas y distancias, con una especie de Pedro Páramo entrerriano. Así que a quien le guste Rulfo probablemente sea una novela que le pueda llegar a gustar también.
Y editamos después, por otro lado, la primera traducción de la editorial de una escritora canadiense que se llama Watkins, Claire Watkins, norteamericana, que se llama Watkins, y un libro, es la primera traducción argentina de una novela de ella que se llama Te amo, pero elegí la oscuridad. Y es un libro, obviamente, con una prosa muy distinta. Sí, te amo, pero elegí la oscuridad. Sí, exactamente. Un título bastante sugestivo. Una prosa muy cargada, muy potente realmente, y es un libro bastante autobiográfico que de alguna manera reconstruye su trasfondo familiar, que estuvo muy marcado por todo lo que fue el clan Manson, ¿sí? Charles Manson y la cultura americana de la época. Así que como dos recomendaciones para si tienen ganas de leer algo de lo que la librería también va proponiendo en términos editoriales, aprovecho para mencionarlas. Y después, ahora sí, ya a lo que tiene que ver con los dos libros que estuve leyendo, que obviamente no son nada livianitos en sí, pero no dejan de ser dos libros que considero muy importantes. Uno, como les decía, de aparición muy, muy reciente por parte de Editorial Las 40. No sé si es una editorial que conocen o si han escuchado sobre ella. No. ¿De dónde es la editorial, Francisco? Es de acá de la provincia, el editor fundamental se llama Néstor, él actualmente está viviendo en Miramar, pero es un proyecto que, si no me equivoco, nació en Capital Federal hace ya casi 20 años, es una editorial que tiene ya realmente muchos años encima. Es realmente una editorial que yo aprecio y quiero mucho, que se dedica más que nada a publicar ensayo, y sobre todo en dos líneas. Una de pensamiento nacional, argentino sobre todo, pero también latinoamericano, en un sentido más amplio. Y otra línea que tiene que ver también con teoría o ensayo, pero extranjero y fundamentalmente europeo. Así que tiene un catálogo muy, muy heterogéneo. Uno puede encontrar libros de Bataille, por ejemplo, La parte maldita lo editó a Las 40, el ensayo sobre el don de Mauss, ¿no? De este antropólogo francés. Está casi toda la obra de Enrique Dussel, por ejemplo, editada por ellos. En fin, es realmente una editorial muy interesante y muy potente, que acaba de publicar una traducción de un libro que ya tiene casi unos 80 años, pero que por lo menos en castellano está inédito, que se llama Profetas del Engaño, cuyo subtítulo es Un estudio de las técnicas del agitador estadounidense, y que fue escrito en su momento por dos autores que tampoco son muy conocidos acá, que se llamaban Leo Lowenthal y Norbert Gutermann. ¿Sí? Lowenthal fue parte por así decirlo, del elenco de la Escuela de Frankfurt, una figura muy importante, pero que en castellano no es muy conocida, básicamente porque no hay casi nada traducido. De hecho, este es básicamente el primer libro que aparece en castellano de este autor. Y Gutermann fue un pensador polaco-francés, también muy ignoto, pero que tuvo una relación de amistad y teórica muy importante con Henri Lefebvre, otro teórico francés, sobre todo dedicado al urbanismo, que en este caso, esta traducción es la traducción de un libro del 49 que apareció justamente en la colección que editaba el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, llamada Estudios sobre el Prejuicio, ¿sí? En esta misma serie apareció un libro que es un poco más conocido, por lo menos en ciertos campos o áreas de las investigaciones de este tipo, que se llamó La personalidad autoritaria, ¿sí? En el que, bueno, entre otros participó Adorno, Theodor Adorno, otro exponente de la Escuela de Frankfurt. Y este libro, Profetas del Engaño, está obviamente bastante emparentado con este otro, la personalidad autoritaria, en la medida en que tratan de investigar justamente la relación, como lo dice su título, entre las figuras políticas de los agitadores norteamericanos, sobre todo con inclinaciones de derecha o fascistas, las estructuras socioeconómicas, ¿sí? Pero también las tendencias que ellos denominaban psicosociológicas, ¿sí? Es decir, más bien lo que tiene que ver con la constitución psíquica y subjetiva de los individuos.
Y obviamente el punto fundamental de este libro era intentar develar algo, ¿no?, de la relación entre estos tres pilares o estos tres factores que para ellos era indispensable analizar a la hora de entender mejor cómo funcionaban las técnicas, como dice también el libro, de agitación, persuasión y sobre todo de convencimiento ideológico que podía pregnar en las masas, ¿no? Es un libro que en la base, así como en el caso de la personalidad autoritaria y muchas de las cosas que escribió Adorno, está fuertemente presente la psicología de masas freudiana, ¿sí?, el psicoanálisis de masas freudiano. Y se nutren fuertemente de esa base teórica como para entender un poco más de estos mecanismos. Sí, a veces como una sola letra puede hacer tanta diferencia, ¿no? Me refiero Totalmente. me refiero a Adorno, ¿no? Sí, no, de repente las ironías de los cambios de época. Las ironías de Pulsión de Radio son, ¿no? De Pulsión de Radio también. Sí, sí, sí. Exacto. Así que es un libro que a su modo está muy, muy fechado, por decirlo así, porque es una investigación directamente sumergida en la sociedad norteamericana de la época, pero que a pesar de esa fecha tan puntual que lo marca, parece tener mucho para decir, y así lo creo, sobre muchos fenómenos del presente, sobre todo en lo que tiene que ver, y esto es un poco para resumir y pasar al otro comentario, sobre todo para lo que les interesaba, y es un poco la tesis fuerte, es tratar de entender cómo en sociedades donde los procesos políticos y sobre todo económicos tienden a despersonalizarse cada vez más, individualmente las personas necesitan justamente personalizar las causas de sus desgracias de una forma cada vez más enfática, ¿sí? Es decir, mientras más anónimos devienen los procesos sociales que nos condicionan y determinan básicamente nuestras vidas, más personalización acontece por el lado de la actividad subjetiva de los individuos, ¿sí? Sí. Esto a ellos les permitió, entre otras cosas, tratar de explicar fenómenos como el antisemitismo, ¿no? Cuando en aquella época la asociación entre los judíos, el dinero y las conspiraciones mundiales para arruinar Occidente eran todavía más vehementes y fuertes, pero en el centro de esta, como les digo, de esta investigación, la tesis fundamental es esa, ¿no? Y creo que de alguna manera uno puede extrapolar un poco esa lectura y ver hasta qué punto sigue funcionando algo de eso en nuestra propia manera de relacionarnos con los procesos sociales que nos condicionan, ¿no? Y a la hora de pensar de qué manera se personaliza, individualiza en ciertos caracteres el mal, ¿no? Que para ciertas visiones o cosmovisiones pone en cuestión ya sea la familia, los valores tradicionales, la identidad nacional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Porque se me ocurría en relación al mal, hay en fin, muchos comentarios que podríamos hacer, pero vamos a tomar otra línea, que es en relación al tema musical que elegiste. Sí. ¿Y qué estuvimos escuchando recién, Francisco? Un gran tema, por lo menos que ya creo que este año cumplió 50 años, lo cual también a mí me genera, yo no estaba ni vivo obviamente, no, pero genera una especie de vértigo temporal, de Invisible, una banda que personalmente amo mucho, y este tema era la llave del mandala, bueno, un clásico para mí. Un clásico, sí. Sí, y contanos algo en relación a qué está ligado ese tema, porque lo elegiste especialmente, ¿no?, para este cierre. En realidad, o sea, es obviamente como siempre casi una decisión que tiene miles de sedimentos, sí, pero fundamentalmente porque por dos cosas. Este año para mí fue un año a nivel personal muy espinetiano. ¿Espinociano o espinetiano? Espinociano, digamos, ¿no? Como ambas cosas a la vez. Sí. Tratando de que, bueno, como le gustaría a Spinoza, las pasiones alegres
traten de hacerse un poco de tierra firme entre tanta tristeza. Y la verdad que fue a ver, la cultura musical que por lo menos para mí está condensada en ese disco y en ese momento y en muchas de las obras, ¿no?, de musicales de la época, las viví y las vivo todavía con cierta nostalgia en relación a cierta libertad expresiva, compositiva, y también que tenía, en términos de carga y promesa de transformación cultural, ¿cierto? Se trata de temas muy, bueno, como los que siempre compuso el Flaco, muy especiales, muy complejos, muy atípicos, con metáforas increíbles, pero también con una visión muy emancipadora sobre lo que puede hacer la cultura, ¿no? Esa fue un poco algo de lo que me motivó. Muy espinociana también, ¿no? Total. Me parece que ahí el lapsus que acabas de tener abre toda una vía de investigación, ¿no? Sí, en ese enlace entre Spinetta y Spinoza. Y Spinoza, totalmente. Totalmente. Bien. No quería dejar de mencionar también que el otro motivo fue que contamos hace 2 semanas, nos visitó en la librería el Mono Fontana, que fue un baterista de Spinetta, sobre todo a partir de Spinetta Jade, muy importante. Tuvimos un mini recital con él en la librería, donde repasó gran parte de su obra y nos contó muchísimas cosas de la vida del Flaco, de su intimidad y de su forma de componer, de crear y de compartir la música. Así que también es un pequeño homenaje a todo eso. Bien, ¿y querés comentar algo? Porque tenías otra lectura para recomendar, ¿no? Sí, y la otra lectura que quería recomendar, en este caso se trata de una biografía que también apareció hace unas pocas semanas, este mes. Primera biografía realmente bastante... A ver, ahí se cortó el audio. Se cortó la comunicación. A ver, Francisco, y está silenciado, parece. Acá estoy. Ahora sí, bien. Volví, ahí estoy, volví. Les decía, una biografía, primera en castellano, realmente bastante abarcativa, integral, sobre Frantz Fanon, autor, tanto para decir, pero bueno, autor de un libro muy importante en su época que fue Los Condenados de la Tierra, libro de 1961, que se hizo bastante conocido a su modo por el prólogo que en su época escribió Jean-Paul Sartre, ese mismo libro. Y esta biografía, como les decía, es la primera que aparece en castellano, que realmente abarca todas las etapas de su obra y analiza con mucho detalle también, no solamente su escritura y su teoría y su compromiso con la causa argelina y la liberación, ¿no?, de Argelia, en lo que fue todo el proceso de liberación del 54 al 62, sino también, sobre todo, su labor como psiquiatra, que obviamente siempre fue muy mencionado y siempre es tenido en cuenta, pero es la primera vez que realmente hay un estudio tan detallado sobre su trayectoria como psiquiatra, desde su formación en Francia hasta toda su carrera profesional como director de un hospital de psiquiatría en Argelia, y cómo eso realmente colaboró e influyó de una manera rotunda en su propia teorización sobre la relación, sobre la violencia colonial, ¿sí? Entonces es realmente, para quien no conoce a Fanon, es una biografía que recomiendo mucho, y para quien ya lo conoce va a aportar un montón de información que por lo menos en castellano permanecía inédita, y realmente es un libro que enriquece mucho lo que puede ser la vinculación entre psiquiatría, sobre todo la psiquiatría de la época, la cuestión de la violencia colonial y el compromiso político en estos procesos de liberación nacional, ¿no?, que fueron tan propios de los 50 y los 60. Sí, y también posiblemente ahí haya alguna pista oculta con cosas que tienen que ver con nuestra historia, porque más allá de lo que se suele creer, la dictadura que tuvimos en los 70 tomó el modelo de la desaparición de la escuela francesa militar. Exacto. Que la aplicó en Argelia. Exactamente, sí, eso está, tal como le decís, completamente documentado. Nuestro ejército mamó directamente de la contrainsurgencia francesa.
Así que eso también está en Fanono, eso está muy, muy, muy estudiado, justamente esas técnicas de tortura y desaparición. De hecho, su labor como psiquiatra básicamente consistía en atender gente que padecía ese tipo de torturas o vejaciones inhumanas, completamente brutales, y fue de ahí desde donde él también reformuló en términos psiquiátricos la relación, ¿no?, entre colonizador y colonizado. Así que eso que comentás es fundamental. Aprovecho también para quien no la conozca, una película clásica también a esta altura, la Batalla de Argel, La de Pontecorvo. Sí, también un peliculón que al poco tiempo, o sea, que si no recuerdo mal, apareció al poco tiempo en el que finalmente se llega al desenlace de todo este proceso. Es una película que si no te avisan vos creés que es un documental. Exactamente, tal cual, es exactamente, y es la primera película que casi en vivo e indirecto retrata de una manera muy fiel tanto las técnicas del Frente de Liberación Nacional, ¿no?, a la hora de emprender sus acciones para el proceso de liberación, como también retrata de una manera muy exhaustiva todo el sistema de contrainsurgencia, ¿verdad? Uh-huh. Es realmente una película alucinante en ese sentido. Bien. Bueno, Francisco, y ahora fuera de programa, ¿no? Dentro del programa, pero fuera de la línea de los comentarios. En el passepartout del programa. Sí, en el backstage, claro. ¿Y querés hacer algún comentario? En fin. No, o sea, simplemente volver a agradecerles a ustedes, tanto por permitirme participar, como por el programa en sí, que obviamente lo suelo escuchar mientras estoy esperando a que me llamen, y obviamente las veces que no participo también lo escucho. Realmente es un programa increíble, en el que terminé casi incluido por casualidad ya hace un par de años, pero que a mí también a nivel personal me permitió como redescubrir mucho de lo que significa leer, comentar y recomendar. O sea, en ese punto en el que se reúnen una vez más, tanto como les decía, mi labor librera, mi formación universitaria filosófica, pero también mi curiosidad como ser humano a la hora de querer compartir lo que nos entusiasma. Sí. Así que realmente quiero celebrar este espacio. Obviamente siempre espero que continúe y contarán conmigo hasta el último minuto. Bien, bueno, sí, y la pasión por la lectura también, que eso la verdad es que lo transmitís de una manera magistral. Me alegro mucho. Espinetianamente. Sí, y vamos a tener que emprender esa investigación en ese cruce entre Spinoza y Spinetta. Sí, queda pendiente. Para el próximo año lo anoto ya mismo, y para el próximo año preparo algo. Para la quinta temporada. Para la quinta temporada cuentan con eso. Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo, no sin antes hacerle llegar un fuerte abrazo a uno de nuestros oyentes que hoy nos hizo llegar un mensaje, a César, pero también un fuerte abrazo transatlántico a nuestra queridísima MP, que a lo largo del año también nos acompañó con su desfile en Eguil, a Claudia, que ha oficiado de camarógrafa, editora de los videos que acompañan esos maravillosos textos e hilvanados de MP, a Hugo Boskin, a José Reín por la sala de cine, que también realmente han sido momentos maravillosos, a Miguel Calvano por las mutaciones en este espacio de cultura política, y Daniela Pesclein, jugadora fundamental de este equipo, el Gaby Nicola, y no me quiero olvidar de nadie más. Bueno, también a mis compañeros, a Luis Di Santo, a Diego Yaiche y a Gabriel Purice. Bueno, y por supuesto
a toda nuestra querida audiencia. Exactamente. Y será hasta el año próximo, si Dios quiere y el diablo se hace el sonso. Nos volvemos a encontrar, no sabemos qué día, puede ser el jueves, puede ser el viernes, ya se van a enterar, aquí en Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ.